La paz de Dios, hermanos y amigos, damos gracias a Dios por una semana que estamos iniciando y también con la ayuda de Dios continuamos con nuestra lectura bíblica matutina. Estamos en el capítulo 9 y daremos lectura del versículo 10 al versículo 23. Queremos agradecer como siempre sus mensajes, sus comentarios. Gracias por enviar sus saludos. Nos es muy grato leer sus mensajes. También muchas gracias por compartir con sus contactos la lectura bíblica y desde luego muchas gracias por sus oraciones, por todo el ministerio que forman parte de Lecturas Bíblicas Matutinas. Así también le enviamos un saludo, donde quiera que se encuentre, a la hora que nos esté escuchando. Deseamos que el Señor le bendiga, le fortalezca, que renueve sus fuerzas y que esta semana el Señor, como cada día, muestre su misericordia en usted y en toda su familia. Así pues, vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios, ya sea que lea con nosotros o nos escuche. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir esta palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 9, del versículo 10 al 23. Dice así la bendita palabra de Dios. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oró, quiso que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y dijo: ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomó a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y le dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y la baja Bet-Jorón, a Balaat y a Tandor y a Tamor en tierra de desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y lo que Salomón había hecho, jefes y vigilantes sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos, que nos hablan de otras actividades de Salomón y de algunas ciudades que para nosotros pueden ser desconocidas, pero que sin lugar a duda forman parte de esta maravillosa historia, de este maravilloso relato de la palabra de Dios. Y lo que podremos decir de estos versículos es que desde el comienzo del reinado de Salomón, entre Hiram y Salomón hubo paz, e hicieron un pacto entre ambos. Así lo leímos en el capítulo 5 de este mismo libro, cuando dimos lectura al versículo 12, que dice: Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Sin embargo, por lo que hemos leído, el rey Hiram
No consideró que las ciudades que Salomón le dio como compensación por su ayuda y que redefinían la frontera entre Israel y Fenicia correspondían a un nombre de riqueza de Salomón. Parece que las ciudades de la tierra de Kabul volvieron a Israel posteriormente, según se podría leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 2, y en algún momento daremos también lectura a estos libros. Y el segundo libro de Crónicas registra que lo siguiente: reedificó Salomón las ciudades que Hirán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Así que por esto se piensa que estas ciudades de Kabul volvieron a Israel posteriormente. Pero bien, aquí lo que hemos leído, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, de todo lo que se invirtió, de todo lo que se hizo para aquellas actividades que Salomón pudo llevar a cabo. Habla de muchos talentos, 120 talentos de oro. Esto podría traducirse aproximadamente en 3.960 kilos de oro. Probablemente fueron un préstamo que le hizo Hirán a Salomón. Pero lo que sí nos habla de estos porcentajes, pues solamente nos da una idea de la riqueza y del poderío económico al cual llegó Salomón a tener en su reinado. Continuando con los versículos en adelante hasta el 23, podemos también entender que con el propósito de defender su tierra de ataques extranjeros, Salomón fortificó ciudades estratégicas. Entre ellas estaban Hazor al norte de Galilea, que controlaba el corredor de invasión por el norte, Megido, que controlaba la ruta de invasión por el noroeste a lo largo del valle de Jezreel, Geser y Bet-Jorón, que controlaban los accesos más directos a Jerusalén desde el occidente, Balat, en la vecindad del país, Filisteos y Tamar, un oasis al norte de Damasco. Después oiremos mucho más sobre este lugar de Megido. Pero todo esto lo hizo Salomón fortificando ciudades estratégicas para proteger a la ciudad. Vemos que Salomón tiene este cuidado de poder levantar estas ciudades fortificadas para poder proteger a Jerusalén. Otras ciudades también que aquí se hablan y que leímos, se usaban para almacenar alimentos, y otras se usaban como puestos militares de avanzada. No hay duda, hermanos y amigos, que podemos visualizar en este reinado una visión muy amplia de Salomón, una visión de un hombre que le había pedido a Dios que lo dirigiera, que lo guiara, y hasta este momento podemos ver la mano de Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios su guianza para todo trabajo, para toda obra, Dios nos va a asistir con su presencia. Dios nos va a abrir el entendimiento y Dios va a poner también los medios. Así que bueno, queridos hermanos y amigos, podemos también notar en estos últimos versículos que hemos leído y que mañana, con el favor de Dios, terminaremos el capítulo 9, cómo la obra que Salomón inició hasta este momento, pues es una serie de actividades importantísimas que tendrían un fundamento histórico que siempre quedaría registrado, como aquí lo hemos leído. Pero todo esto viene de la mano de Dios. Todo esto viene por la providencia divina y todo esto viene en cumplimiento a la promesa que Dios había hecho a David. Así que demos gracias a Dios, porque Dios es un Dios de pactos, de promesa. Él cumple y Él siempre provee lo necesario cuando se hacen todas las cosas bajo su dirección y su guianza. Aunque más adelante diremos y tendríamos que ver que Salomón también comienza a desviarse de este propósito. Y esto es lo que debemos aprender. Debemos aprender de los aciertos y de los errores para que también nosotros podamos pedirle a Dios su guianza y su dirección.
Pero por lo pronto yo le invito que oremos, que le pidamos a Dios que nos dirija y que toda obra que Él nos ha encomendado la podamos concluir, porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. No es con nuestros recursos, sino con los recursos de Dios. Y Dios pondrá a la gente indicada para que todo proyecto que se realice para su gloria, el Señor así lo va a permitir. Oremos y pidamos a Dios por las peticiones también de oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla. Tu palabra se aplica a este tiempo, porque tu palabra siempre permanece. Señor, ayúdanos y dirígenos. También te pedimos por las peticiones de oración. Creemos que tú suples toda necesidad, que tú eres un Dios poderoso, misericordioso y bondadoso. Oramos por todos aquellos que están escuchando esta lectura bíblica y que tu Espíritu Santo edifique sus corazones y fortalezca también a cada uno. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos con el favor de Dios el día de mañana para concluir con los últimos versículos de este capítulo 9. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.